No podía creerlo cuando fui a cenar con mi abogado y vi a mi esposa y a un hombre desconocido en la mesa de al lado. Sonreían como una pareja, intercambiando miradas y caricias disimuladas, como dos adolescentes enamorados ajenos al mundo que los rodeaba. Me senté allí a pocos metros de distancia, con el corazón acelerado y una oleada de incredulidad ardiendo en mi pecho. Su risa, que durante años había sido el sonido que me tranquilizaba, ahora se sentía como una navaja que me atravesaba el alma. Pasó junto a mí sin notar mi presencia, o peor aún, fingió no notarla. Estaba entregada, cómplice de este hombre, y todo en su cuerpo me decía que yo, el padre de sus hijos, su compañero durante todos los años difíciles, me había vuelto invisible. Sentí que me ardía la cara. Pero no de vergüenza. De dolor. De un dolor que no se puede gritar, sino tragar. No armé un escándalo. Simplemente me levanté, pagué la cuenta y me fui, con el estómago revuelto y la cabeza ardiendo. Al llegar a casa, cada paso me hacía recordar el fin. Entré en la habitación de mis hijos, les besé la frente y respiré hondo. Durmieron plácidamente, sin saber que esa noche el suelo de nuestra casa estaba a punto de derrumbarse. Preparé mis maletas en silencio. Lo organicé todo con una serenidad que ni siquiera sabía que poseía. Elegí ropa, documentos, fotos de los niños. Tomé sus juguetes favoritos, las medicinas de la niña y su carpeta de tareas. Fue como huir de una guerra que nadie vio comenzar. ¿Había deseado otra vida? Bueno, sí que la querría. Pero sin la familia que fingía valorar. Cuando llegara y encontrara la casa vacía, tal vez comprendería el peso de lo que había desechado. Dejé una simple nota en la mesa: tú elegiste. Yo también. Y me fui. Lo que no pudo imaginar fue el impacto del silencio. El abismo que se abriría en cuanto viera el vacío que había permitido crecer. El problema con los tramposos es que nunca piensan que los atraparán. Creen que dominan el juego, que controlan todas las piezas. Solo que esta vez, el castillo se derrumbó ante el jaque mate. Cuando abrió la puerta, sonriendo, quizás todavía con el sabor a vino y a trampa en la boca, encontró un hogar sin alma. Las paredes estaban allí, pero la risa de sus hijos, el aroma de la rutina, los pasos en el pasillo, todo se había ido conmigo. Y en ese momento, no lloró por mí. Lloró por la ausencia que se extendió por la casa como un fantasma. Porque nada es más aterrador que el eco de una decisión equivocada. Ella intentó llamarme. Varias veces. Mensajes largos, promesas vacías, disculpas ensayadas. Pero lo que se rompe con mentiras no se repara con arrepentimientos tardíos. Con cada llamada ignorada, se hundía más en el remordimiento. ¿Y su amante? Oh, incluso intentó hacerse el comprensivo. Pero solo le tomó unas semanas mostrar su verdadera cara. Porque a una mujer que abandona a sus hijos por un deseo no se la ve con admiración. Se la ve con sospecha. Empezó a sentirse incómodo con su llanto, con la culpa desbordante, con los recuerdos de lo que había renunciado. Y entonces, en una noche normal, como cualquier otra, simplemente dijo que no podía seguir adelante. Que necesitaba ordenar su vida, entender lo que había hecho. No quería ser el villano, dijo. Pero no se quedó a verla derrumbarse. La dejó allí, sola, con una conciencia que ya no le daba tregua. Mientras ella se hundía en el arrepentimiento, yo me reconstruí. No diré que fue fácil. Tuve noches de insomnio, crisis silenciosas, lágrimas ocultas a mis hijos. Pero cada día era una batalla ganada. Cada sonrisa me recordaba que había hecho lo correcto. Reaprendí a vivir para nosotros. Les cocinaba, les ayudaba con sus tareas, me convertí en padre y madre sin pedir aplausos. Solo quería que se sintieran seguros. Y, poco a poco, me convertí en un hombre nuevo. Ya no era alguien que aceptaba migajas de atención. Era un padre presente, un hombre completo, alguien que aprendió a amarse a sí mismo a través del dolor. El destino, siempre irónico, quiso que conociera a alguien cuando menos lo esperaba. Una mujer fuerte y sensible que también había sido traicionada. Alguien que comprendía la cicatriz que yo cargaba. Todo empezó con conversaciones casuales en el parque, mientras nuestros hijos jugaban.
Tenía una mirada serena, de esas que dicen, te entiendo, sin necesidad de palabras. Y antes de darme cuenta, volví a sonreír. Riéndome de chistes sencillos, esperando mensajes en el móvil, deseando que la tarde durara mucho. Era ligera. Auténtica. Y, sobre todo, sin mentiras. Mientras tanto, la mujer que una vez compartió mi vida se perdió en intentos fallidos de contacto. Empezó a aparecerse en los lugares que sabía que yo frecuentaba. Intentó acercarse a los niños, pero sus ojos ya no brillaban como antes al verla. Era como si hubieran comprendido que algunas heridas no se curan con abrazos. Vio, con sus propios ojos, que había sido reemplazada. No por otra mujer, sino por la tranquilidad que se apoderó de nuestra nueva vida. Y la destrozó por dentro. Un día, nos encontramos por casualidad. Estaba abatida, con ojeras y la voz temblorosa. Dijo que me extrañaba, que había cometido el mayor error de su vida. Que esa cena, esa maldita cena había sido solo un impulso, una forma de escapar de la rutina. Que no sabía lo que hacía. Y luego dijo que quería volver atrás. Empezar de cero. Rehacer la historia. Simplemente la miré, respiré hondo y le respondí, quemaste el puente. Yo seguí adelante. Y me fui, sin mirar atrás. Lloró. Suplicó. Intentó hablar con mis padres, mis amigos, nuestros conocidos en común. Pero la respuesta siempre era la misma, ya es demasiado tarde. El tiempo que ella solía engañarme, yo solía sanar. Y mientras ella se hundía en el arrepentimiento, yo florecía en paz. Porque el verdadero castigo de quien engaña no es ser abandonado. Es darse cuenta, demasiado tarde, de que fue amado de verdad. Y ese amor verdadero, una vez herido, no vuelve a habitar el mismo cuerpo. Todavía mira fotos antiguas, recuerdos de viajes, dibujos infantiles con nuestros nombres. Pero lo único que le queda ahora es el vacío que dejó crecer. Y quizás lo que más la destruye, es saber que el hombre que ella abandonó se ha convertido en el hombre que otra mujer nunca dejaría ir. Pero, ¿qué llevó a esa mujer a traicionar a un esposo amoroso, a un padre devoto, que lo daría todo por su familia? ¿Qué sucedió entre ellos que convirtió un hogar en ruinas? ¿Y cómo el destino, cruel y precisamente, devolvió todo el dolor que causó? La respuesta está en los detalles que precedieron a esa cena. En los pequeños gestos ignorados, los silencios prolongados, las decisiones tomadas en secreto. Y todo esto, está a punto de ser revelado. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias muestran, de manera dura y realista, cómo la infidelidad destruye familias, corroe sentimientos y deja cicatrices profundas. Las historias son ficticio, pero basada en situaciones que reflejan el dolor real de quienes fueron traicionados. Prepárate ahora para una narrativa impactante, intensa y llena de giros y vueltas. Presiona play y siente el peso de una elección equivocada. Daniel siempre había sido un hombre sencillo pero completo. Poseía la tranquilidad de quien encuentra pronto lo que muchos buscan toda la vida, el amor verdadero. Trabajaba como asesor financiero en una firma modesta pero sólida, y su rutina era predecible y segura. Era de los que preferían llegar temprano a casa antes que salir a tomar algo, que cambiaba cualquier salida nocturna por una cena familiar y que se sabía de memoria las fechas de las funciones escolares de sus hijos. Con Elena, vivió los años que consideraba los mejores de su vida. Ella era profesora de literatura, apasionada por la poesía clásica y llena de sueños que parecían haber encontrado descanso en la estabilidad de su matrimonio. Tenía una risa dulce, una mirada cálida y una calma que contrastaba con el sentido práctico y directo de su marido. Su encuentro fue casi casual, en un café cerca de la universidad donde ella daba clases, pero desde el principio, hubo una conexión entre ellos que no necesitaba explicación. A los pocos meses, compartían planes, facturas y un pequeño apartamento que, para ellos, parecía un palacio de promesas. Fueron años de complicidad. Cuando nació su primer hijo, Daniel sostuvo la mano de Elena en la sala de partos como si pudiera absorber su dolor. El llanto del niño fue como una sinfonía de confirmación, estaban listos para esta nueva etapa. La casa creció, llegó el segundo hijo, siguieron los viajes familiares, la compra de un auto nuevo, el huerto que cultivaba los fines de semana.
Todo parecía organizado, como una novela bien escrita, de esas en las que sabes a dónde quieres ir, aunque no siempre conozcas el camino exacto. Elena, con su sensibilidad casi artística, equilibraba los días ajetreados con pequeños pero significativos gestos. Ponía notas en las mochilas de los niños, preparaba el plato favorito de Daniel los miércoles, incluso cuando estaba cansada, y siempre encontraba tiempo para escuchar, incluso cuando parecía que no quedaba nada más que decir. Daniel nunca fue un hombre de grandes palabras. Prefería demostrarlo con hechos. Se turnaba con ella para las tareas del hogar, recogía a los niños del colegio cuando podía salir temprano y, a pesar de todas sus responsabilidades, nunca dejaba de recordarle lo agradecido que estaba por la vida que habían construido. No era perfecto, y él mismo lo reconocía. Tenía su mal humor, sus manías innegociables y su rigidez con los horarios y los compromisos. Pero Elena decía que eso era precisamente lo que lo hacía confiable. Era predecible en el buen sentido. Él era el que siempre estaría ahí. Con el paso de los años, el destello de la novedad dio paso a la solidez de la vida cotidiana. Las conversaciones que antes se prolongaban hasta la madrugada dieron paso a cómodos silencios en el sofá de la sala. Los besos apasionados fueron reemplazados por tiernas caricias en el hombro y miradas elocuentes. Las cenas para dos se volvieron menos frecuentes, no por falta de deseo, sino por la prisa de los compromisos escolares, las facturas que pagar y las tareas pendientes. Aún así, existía entre ellos un vínculo que parecía inquebrantable. Daniel, en particular, lo creía con una convicción casi ingenua. Miró a Elena y vio no solo a su esposa, sino a la madre de sus hijos, su compañera de vida, la mujer con la que envejecería. Elena, en cambio, lo sentía todo de forma más difusa. Amaba a Daniel. No le cabía duda. Admiraba su constancia, su cariño, su dedicación. Pero había una inquietud en su interior que, poco a poco, se hacía más presente. Una parte de ella, silenciosa y casi olvidada, parecía querer más. Quizás ya no en el sentido material, sino emocional, espiritual. Empezó a desenterrar viejos cuadernos de poesía, textos que había escrito antes de casarse, recuerdos de una juventud que parecía tan lejana. A veces se miraba al espejo y se preguntaba si seguía siendo la misma mujer que había sido. Los años habían dejado marcas en su rostro, en sus manos, pero también en lugares más profundos. Lugares que ella misma evitaba visitar a menudo. Intentaba que no se notara, pero su sonrisa se acortaba y sus abrazos, más calculados. Daniel notó estos cambios, pero los interpretó como señales naturales de los tiempos. Creía que las etapas iban y venían. Ya habían enfrentado otras antes, dificultades económicas, crisis de salud, preocupaciones por sus hijos, y todas pasaron. Nunca se le ocurrió que algo fundamental estuviera cambiando. Siguió actuando como siempre, con la misma fidelidad emocional, el mismo esfuerzo por mantener la casa en marcha, la misma dedicación silenciosa que creía suficiente. Lo que no se dio cuenta fue que, dentro de Elena, algo comenzaba a cambiar. Ella sonrió, sí, pero la sonrisa ya no se reflejaba en sus ojos. Lo besaba con ternura, pero con una ausencia casi imperceptible. Y por las noches, cuando yacía a su lado, a menudo se daba la vuelta, con un pensamiento que prefería no mencionar. Los niños, ajenos a esta tensión que crecía silenciosamente, siguieron viviendo su infancia con la energía de quienes aún no comprenden el peso de las decisiones de los adultos. Eran dos, un niño y una niña, y llenaban la casa con sus risas, peleas y abrazos inesperados. Veían en sus padres un ejemplo de armonía, al menos hasta donde ellos podían percibir. Para ellos, la familia era sólida, feliz y estable. La presencia constante de su padre, que jugaba a la pelota en el jardín y ayudaba con las tareas, y el cariño de su madre, que preparaba la merienda y contaba cuentos para dormir, formaban una estructura aparentemente inquebrantable. Y quizás por eso, Daniel nunca lo cuestionó. Nunca se detuvo a observar con atención lo que se le escapaba de las manos. Los fines de semana eran tranquilos. Paseos por el parque, visitas a los abuelos, tardes tranquilas viendo películas antiguas. Había una rutina establecida, un consuelo en la repetición. Elena, sin embargo, empezó a buscar pequeñas escapadas. Se apuntó a un curso de escritura creativa en una librería del centro, alegando que necesitaba tiempo para sí misma. Daniel,
como siempre, la apoyaba. Le alegraba verla involucrada en algo que amaba. Cuidaba de los niños esos días, preparaba la cena y la esperaba con una botella de vino abierta y la mesa puesta, aunque a veces llegaba tarde, cansada, y decía que solo quería ducharse y dormir. Con el tiempo, Elena empezó a salir un poco más. Eventos literarios, cenas, cafés con compañeros de trabajo. Daniel lo consideraba positivo, pues creía que era importante para ella mantenerse activa y social. Y más que eso, confiaba en ella. No había celos ni desconfianza. Para él, su amor era maduro, consolidado, y no se vería afectado por pequeños cambios de comportamiento. Pero lo que no sabía, lo que se negaba a imaginar, era que tras sus gestos cotidianos y su aparente normalidad, crecía un espacio en su interior. Un espacio que él ya no ocupaba como antes. Aún así, seguía siendo el mismo hombre de siempre. Planificaba las vacaciones con meses de antelación, organizaba con esmero las finanzas del hogar y observaba con lágrimas en los ojos las actuaciones de sus hijos. Al llegar a casa después de un día agotador, el solo hecho de verlos jugar en la alfombra de la sala le bastaba para sentir que todo había merecido la pena. Amaba su vida. Amaba a su familia. Amaba con la ingenuidad de quien jamás imaginó que el amor pudiera ser insuficiente. Elena, sin embargo, ya no podía ignorar los crecientes sentimientos. No era ira ni resentimiento. Era algo más sutil, pero devastador. Una sensación de que algo había quedado atrás. Una parte de sí misma que ya no encontraba en la vida que había llevado. Empezó a sentirse desconectada. A ver a Daniel como alguien que orbitaba su vida, pero que ya no formaba parte de ella. Intentó convencerse de que era solo una fase, que pronto pasaría. Pero cada día parecía estar más ausente. E incluso cuando él la abrazaba, sentía que era una mujer distinta de la que una vez le había dicho, sí, con tanta seguridad. La casa seguía organizada. Se mantenían las rutinas. Se preservaban las apariencias. Pero en el silencio de sus gestos, en las miradas fijas a la ventana, en la ausencia de caricias espontáneas, una historia se desarrollaba sin que Daniel se diera cuenta. Siguió haciendo planes. Pensó en renovar sus votos matrimoniales en su 15º aniversario. Soñó con viajar con ella al mismo lugar donde habían pasado su luna de miel. Ahorró dinero, eligió fechas. Mientras tanto, ella vivía en dos mundos, el real y el invisible. Lo que él veía y lo que ella sentía. Y esta distancia, aún no mencionada, ya era un presagio de algo que no estaba listo para afrontar. Y que, cuando aflorara, cambiaría para siempre lo que él entendía por amor, confianza y familia. Las semanas transcurrieron con una calma aparente, casi anestésica. Elena continuó con sus actividades, sus compromisos literarios, sus clases nocturnas, sus eventos culturales. Daniel, inmerso en sus rutinas, no se percataba de la gravedad de las señales, o quizás sí, pero se negaba a darles nombre. Prefería pensar que era cansancio, que eran fluctuaciones normales del día a día. Al fin y al cabo, quien ama también se acostumbra, y el amor maduro, como solía decirse, se hace de decisiones, no de impulsos. Lo creía firmemente, y por eso actuaba con serenidad, paciencia y la misma dedicación de siempre. Pero las ausencias de Elena eran cada vez más frecuentes, y aunque siempre tenía una excusa plausible, un evento, una conferencia, una cena con compañeros, había un tono ensayado en sus respuestas, una prisa disimulada en cada explicación, un visible esfuerzo por mantener la naturalidad que antes fluía con tanta espontaneidad. Daniel empezó a notar los largos silencios entre una pregunta y la siguiente, la forma en que apartaba la mirada cuando él la abrazaba por detrás en la cocina, la forma en que a veces olvidaba cosas simples, como la fecha del ensayo de baile de su hija o el cumpleaños de su suegro, fechas que antes habían sido sagradas para ella. La primera vez que sintió una verdadera punzada de inquietud fue un domingo por la mañana. Ella se había ido temprano, diciendo que iba a una feria del libro, y solo regresó después de comer, con el pelo despeinado, los ojos enrojecidos y un cansancio que no coincidía con su relato de la salida. Dijo que estaba cansada porque el evento había estado demasiado lleno y demasiado ruidoso. Daniel, instintivamente, intentó creerle. Pero algo en su interior se había despertado. Esa misma noche, se despertó y notó que no estaba en la cama. La encontró en el sofá de la sala,
envuelta en una manta, con el celular en la mano. Cuando se acercó, ella rápidamente guardó el teléfono y dijo que no podía dormir. Él se ofreció a prepararle té, pero ella lo rechazó. Era extraña, distante, como si cada palabra fuera un esfuerzo y cada respuesta una barrera. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión sutil pero constante. Elena era amable pero ausente. Sonreía, pero sus ojos parecían fijos en algún lugar que él no podía alcanzar. Daniel comenzó a notar pequeños detalles, mensajes borrados, duchas prolongadas, llamadas silenciosas en el pasillo. No era un hombre paranoico, nunca lo había sido. Pero había algo en el aire que lo mantenía despierto, y la duda es una especie de veneno que corroe desde adentro sin dejar marcas visibles. Aún así, se negaba a invadir su privacidad. No fisgoneaba en su teléfono, no la interrogaba agresivamente, no armaba un escándalo. Prefería observar, en silencio, intentando encontrar entre líneas una explicación menos dolorosa a lo que ya presentía. Confiaba demasiado. Y quizá eso era precisamente lo que le impedía ver la verdad por completo. Confiaba en lo que habían vivido, en lo que habían construido, en las risas de los niños en casa, en la historia que compartían. Pero una parte de él ya empezaba a prepararse para lo peor. Una noche, después de acostar a los niños, la esperó en la sala con una botella de vino. Dijo que quería hablar, le preguntó si estaba bien, si quería compartir algo. Ella sonrió débilmente, dijo que todo estaba bien, que solo estaba abrumada, que el curso era exigente, que necesitaba tiempo para sí misma. Él asintió, la respetó, intentó acercarse, pero ella rechazó el abrazo, diciendo que necesitaba descansar. Fue en ese momento que Daniel sintió, por primera vez, que había perdido algo. Y aún no sabía qué. Los días transcurrían lentamente y Daniel empezó a sentir un vacío creciente. La casa seguía llena, sus compromisos con sus hijos mantenían la estructura a flote, pero su corazón ya flotaba entre escombros invisibles. Intentó convencerse de que exageraba, de que su mente creaba fantasmas. Pero cada gesto de Elena confirmaba que estaba lejos, aunque estuviera allí. La verdad, sin embargo, solo se reveló brutalmente en un día que, irónicamente, parecía prometedor. Daniel había programado una cena con su abogado para hablar de las etapas finales de un proceso de inversión. Era una noche cualquiera, de esas que prometen ser olvidadas poco después de ocurrir. Se puso su mejor camisa y se marchó con una leve sonrisa, sin saber que, en pocas horas, su vida cambiaría para siempre. El restaurante era discreto, tranquilo, perfecto para reuniones. Llegó temprano y eligió una mesa en la esquina, pidió una copa de vino y esperó. Mientras tanto, observaba distraídamente a las parejas que lo rodeaban, imaginando sus historias, sus inicios, sus rutinas. Fue entonces cuando su mirada se detuvo. A pocos metros, sentada en una mesa cerca de la ventana, estaba Elena. No lo vio enseguida. Estaba con otro hombre, de mediana edad, bien vestido, con una barba impecable y una sonrisa segura. Estaban tomados de la mano por encima de la mesa. Y reían. Reían como no había visto reír a Elena en años. Una risa ligera, íntima, llena de algo que no podía nombrar. La visión lo paralizó. El tiempo pareció detenerse. Intentó convencerse de que era un error. Pero no lo era. La forma en que miraba a ese hombre, la forma en que se inclinaba hacia él, la forma en que le tocaba la mano, todo decía lo que aún no estaba listo para aceptar. Daniel no pudo levantarse de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza y una sensación de sofoco en el pecho. El abogado llegó y notó su expresión, pero Daniel simplemente se quedó de pie y dijo, en voz baja, que tenía que irse. Salió del restaurante como si huyera de un incendio. El mundo a su alrededor parecía silencioso. Subió a su coche, arrancó el motor, pero permaneció inmóvil, con las manos en el volante y la mirada fija en la nada. Una avalancha de recuerdos lo invadió. Elena riendo con él, Elena en el altar, Elena con sus hijos en brazos, Elena llorando de emoción en las fiestas del colegio. Todo esto ahora parecía una mentira que se negaba a creer que existiera. Esa noche, Daniel no durmió. Recorrió la casa de un lado a otro, miró las habitaciones de los niños, se sentó en la cama y miró al techo. Consideró confrontarla,
pero algo en su interior le decía que no funcionaría. Decidió que debía actuar, no reaccionar. Al día siguiente, mientras Elena aún dormía, se levantó temprano, preparó café para sus hijos, preparó sus mochilas y comenzó a revisar algunas maletas. Eligió con cuidado qué llevar, reuniendo documentos, juguetes y ropa esencial. Escribió una breve nota y la dejó en la mesa del salón, junto a las llaves de casa. Cuando Elena despertara, la casa estaría diferente. Vacía de voces infantiles, un silencio absoluto. Y, en el centro de todo, un vasto espacio que antes había estado ocupado por él. Al irse, Daniel no lloró. No gritó. No dio portazos. Simplemente cerró con calma el portón de la casa donde había vivido los momentos más felices, y ahora también los más amargos, de su vida. Se llevó consigo a sus hijos, su dignidad y un corazón herido que aún no comprendía la profundidad de la cicatriz que llevaría. Elena, en ese momento, dormía plácidamente, quizá aún con el aroma de la cena en el cuerpo, ajena al terremoto que había provocado. Pero al regresar, al cruzar esa puerta y ver el silencio donde antes había risas, comprendería que había cruzado la línea. Y aunque pensó, por un momento, que podría recuperar lo perdido, aún no sabía que había algo más, algo profundo, una revelación que cambiaría no solo su perspectiva de lo que había hecho, sino también todo lo que creía saber sobre el hombre que había dejado atrás. Una lluvia ligera caía sobre la ventanilla del coche mientras Daniel observaba a sus hijos dormidos en el asiento trasero. El hogar que habían dejado atrás ahora parecía un mundo paralelo, lejano, casi irreal. No había llorado, pero le dolía el pecho como si lo oprimieran por dentro. Condujo hasta una pequeña posada apartada, un lugar donde podrían quedarse unos días mientras él decidía qué hacer. Elena seguía sin saber nada. O quizá ya lo sabía, quizá presentía, al abrir la puerta y ver el vacío, que su castillo se había derrumbado. Pero su silencio, ese era un llanto que no esperaba oír. Daniel no había bloqueado sus contactos, pero ignoraba todos los mensajes. Los mensajes de audio llegaban llenos de súplicas, los textos intentaban justificar lo injustificable. Y él, allí, entre el sueño inocente de sus hijos y el sordo rugido del motor, sintió que el tiempo había cambiado para siempre. Pasaron 3 días antes de que él respondiera. No porque quisiera, sino porque sabía que necesitaba terminar con palabras, con verdades, con el peso del dolor que cargaba. Quedó con ella en un parque cerca del antiguo colegio de los niños, un lugar neutral, abierto, donde nada podía romperse excepto las certezas. Cuando Elena llegó, parecía más pequeña, demacrada, con los ojos hinchados y la expresión de quien ha dormido poco y pensado demasiado. Estaba sentado en un banco de madera, con los brazos cruzados, la mirada fija en el lago artificial que tenía delante. Ella se detuvo a unos pasos, respiró hondo y, con voz entrecortada, dijo que necesitaba hablar, que necesitaba explicarse, que había cometido un terrible error. No se giró de inmediato. Esperó unos segundos, quizá para evitar reaccionar con la furia que le quemaba el pecho. Y entonces, cuando habló, su voz fue firme, directa, como una cuchilla afilada que ya había cortado 1000 veces por dentro antes de tocar el aire. Ella intentó tomarle la mano, pero él la apartó con suavidad. Dijo que ya lo sabía todo, que no necesitaba oír excusas, que las miradas que habían intercambiado en el restaurante decían más que cualquier confesión. Ella contuvo las lágrimas, intentó insistir, diciendo que se había perdido a sí misma, que ya no sabía quién era, que el otro hombre había aparecido en un momento de debilidad. Daniel la miró entonces con ojos fríos y le preguntó si siquiera había pensado en los niños. Elena bajó la cabeza y dijo que no había pensado en nada, que había sido egoísta, que había actuado como alguien que intentaba escapar de sí misma. Cerró los ojos un momento, como si cada palabra suya fuera una nueva puñalada en una herida aún abierta. Dijo que ya no quería oír promesas, que lo único que necesitaba de ella ahora era distancia y respeto. Pero en ese momento, mientras ella aún buscaba las palabras para intentar recomponer lo que ya estaba roto, Daniel recordó algo que lo había estado atormentando desde la cena. Un detalle que, en medio de la conmoción, había quedado silenciado, pero que ahora resonaba con cruel claridad. La miró y le preguntó, más serio que nunca, si el hombre con el que cenaba esa noche sabía que era madre. Elena dudó. La expresión de su rostro cambió de repente, como si no hubiera esperado la pregunta.
Intentó ocultarlo, diciendo que no lo recordaba, que tal vez aún no lo habían hablado. Daniel frunció el ceño y la interrumpió. Dijo que tenía algo que decirle. Algo que ella no esperaba. Algo que había descubierto después de salir del restaurante, cuando el dolor aún estaba fresco, pero la ira ya comenzaba a transformarse en claridad. Después de cenar, lo invadió una inquietud que no lo dejaba descansar. Decidió que necesitaba saber quién era ese hombre. No por celos, sino porque necesitaba entender quién había ocupado su espacio. Usó todos los medios a su alcance y no tardó mucho en descubrir el nombre. El hombre era muy conocido en la ciudad, dueño de un pequeño estudio de arte, discreto y reservado, pero que frecuentaba los mismos círculos literarios que Elena. Y fue en un foro de discusión en línea, abierto al público, donde Daniel vio algo que le heló la sangre. El hombre había publicado un largo texto, lleno de frases elaboradas, ensalzando la belleza de una mujer libre, sin ataduras, sin hijos, sin viejas historias que arrastrar. La publicación se publicó 2 días antes de la cena. En el texto, describía a su musa como alguien que se liberaba de un pasado opresivo y que finalmente encontraba espacio para vivir sin cargas. Daniel miró a Elena con la expresión de quien acaba de ver su alma al descubierto y dijo con voz dura que sabía que había mentido sobre sus hijos. Sabía que, para ese hombre, fingía ser otra persona, alguien sin responsabilidades, alguien sin raíces. Elena intentó negarlo, pero no le salieron las palabras. Tartamudeó, jadeó y rompió a llorar. Dijo que no sabía cómo explicarlo, que al principio solo fue un coqueteo, una forma de sentirse viva, que no pretendía que las cosas llegaran tan lejos, que había mentido porque quería ser otra persona, para olvidar por un momento el peso de la maternidad, de la rutina, de la vida que sentía escabullirse entre sus dedos. Daniel simplemente la escuchó, inexpresivo. Por dentro, una parte de ella se desmoronaba, pero su rostro permaneció impasible. Entonces dijo, con calculada frialdad, que no solo había traicionado a un marido. Había traicionado a sus hijos. Ella había elegido borrar su existencia para encajar en la fantasía de un extraño. Elena cayó de rodillas en el suelo del parque, sollozando como una niña. Dijo que lo lamentaba, que no sabía qué hacer, que solo quería recuperarlo, recuperar a sus hijos, que podía enmendar el daño. Pero Daniel permaneció impasible. Dijo que había límites. Y que una vez que cruzas ciertas líneas, no hay vuelta atrás. El dolor en sus ojos era evidente, pero el amor había muerto. Ella rogó verlos, hablar con los niños. Dijo que no había cometido ningún delito, que seguía siendo su madre. Él respondió que quizás primero necesitaba volver a ser humana. Y con eso, se levantó y se fue, dejándola allí, arrodillada en el barro del parque, con la ropa empapada de arrepentimiento y el corazón destrozado por la verdad que ella misma decidió negar. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena intentó por todos los medios reconectar, pero Daniel mantuvo las distancias. Sus hijos, al ser interrogados, dijeron que no querían hablar con su madre. Se sentían enojados, confundidos y la extrañaban. Pero, sobre todo, sentían que algo se había roto. Daniel los recibió con paciencia y amor, respondiendo a sus preguntas con la honestidad suficiente para proteger su inocencia restante. Poco a poco, reconstruyeron una nueva rutina. Más sencilla, más ágil, pero llena de cariño genuino. Él cocinaba, los llevaba a la escuela, veían películas con ellos los fines de semana. Había dolor, pero también verdad. Y la verdad, incluso la más dura, tiene la belleza de ser liberadora. Elena, por otro lado, se hundía. Su relación con su amante no pudo soportar la revelación. Cuando él descubrió que ella había mentido sobre tener hijos, sobre estar casada, sobre todo, desapareció. Dijo que no podía soportar tal omisión. Que ella había vendido una versión de sí misma que no existía. Que lo que experimentaron se basó en un personaje, no en una mujer real. Y así, fría y cobardemente, le dio la espalda. Elena intentó encontrar apoyo en sus amigos, pero muchos la rechazaron. Quienes la conocieron como madre, como esposa, se sorprendieron por la profundidad de lo que había hecho. Se quedó con el silencio. Y en ese silencio, el peso de sus decisiones permaneció. Ahora era una mujer que negó a sus propios hijos, que ocultó su historia,
que destruyó lo que era más sagrado para ella en nombre de una ilusión. Pero nada la destruyó más que el recuerdo de la mirada de Daniel en el parque. No hubo gritos, ni insultos, ni ira manifiesta. Solo decepción. Un duelo silencioso por alguien a quien había amado profundamente y que, por esa misma razón, ya no podía amar. Esta ausencia de resentimiento era peor que cualquier furia. Porque dejaba claro que él ya no tenía espacio para ella. Sin dolor, sin añoranza, sin esperanza. Solo vacío. Pasó por los lugares que solían frecuentar. Él se detuvo frente a la escuela de los niños, fingiendo que solo estaba de paso. Fui al mercado donde solían comprar juntos. Me senté en los bancos del parque donde solían reír en familia. Pero todo parecía en otra dimensión ahora, como si la vida hubiera continuado sin ella. Porque así había sido. Y en el fondo, ella sabía que se lo merecía. Él sabía que había elegido borrar lo más verdadero. Y ahora, solo quedaba el eco de un hogar que ya no existía. La vida de Daniel cambió por completo, e incluso sin pedírselo, se vio obligado a asumir responsabilidades que antes compartía con Elena. Ahora preparaba la comida, arreglaba los uniformes de los niños, asistía solo a las reuniones escolares y seguía trabajando con una profesionalidad impecable. Había días en que el agotamiento físico casi lo derribaba, pero la fuerza que lo impulsaba provenía de un lugar que ni siquiera él comprendía del todo. Sentía la necesidad de mantener a sus hijos con los pies en la tierra, protegidos de lo que no podían comprender. Sabía que tarde o temprano tendrían preguntas más difíciles, pero por ahora, le bastaba con estar presente, con cariño, paciencia y un amor que jamás dudó de su existencia. Elena lo intentó todo. Llamó, envió mensajes, pidió ver a sus hijos, dijo que quería hablar con ellos en persona. Daniel, con calma y respeto, simplemente respondió que aún no era el momento adecuado. Quería que sus hijos tuvieran tiempo para procesar, para sanar. Y en el fondo, aún luchaba con su propia herida abierta. La imagen de ella arrodillada en el parque, suplicando perdón, todavía lo perseguía algunas noches. Pero no por lástima. Era el recuerdo del momento exacto en que supo que su amor había muerto, irreversiblemente. Algo dentro de él se había roto, y por mucho que no quisiera vivir a la sombra del dolor, era imposible de olvidar. Lo que Elena destruyó fue más que una relación. Rompió el vínculo que sostenía su imagen de ella como mujer, madre y compañera. Pasaron meses de silencio. Hasta que un día, inesperadamente, Daniel recibió una llamada del colegio. La coordinadora le informó que Elena estaba en recepción, pidiendo ver a sus hijos. Había dicho que era un día importante para ella y que ya no soportaba la distancia. Daniel, al oír esto, sintió un escalofrío. Pidió que no expusieran a sus hijos a nada sin su consentimiento y fue al colegio. Al llegar, encontró a Elena afuera, sentada en la acera, con una caja de cartón en los brazos. Al verlo, ella se levantó rápidamente, con los ojos rojos, el pelo recogido de forma desordenada y una expresión de desesperación. Él se cruzó de brazos, manteniendo la distancia, y le preguntó qué quería allí. Ella dijo que necesitaba verlos, que había preparado algo especial, que había hecho un álbum con fotos y cartas, y que quería entregárselo en persona. Dijo que no estaba allí para disculparse ni forzar nada. Solo quería que supieran que los quería. Daniel miró la caja, luego la miró a ella y respiró hondo. Dijo que se llevaría los materiales a casa y que podrían revisarlos si querían. Pero no permitiría reuniones no autorizadas. Ella sintió con lágrimas en los ojos y le entregó la caja sin dudarlo. Esa noche, Daniel acostó a sus hijos y se quedó mirando la caja durante horas. No la abrió enseguida. Tenía miedo de lo que encontraría allí. Cuando por fin lo hizo, encontró docenas de fotos antiguas, dibujos de los niños, cartas manuscritas con fechas en las esquinas. Elena había grabado momentos, frases, fechas especiales. En cada carta, se disculpaba con sus hijos, contaba historias de su infancia, recordaba viajes, pequeños gestos, momentos tontos pero significativos. Era una súplica silenciosa. Y Daniel, a pesar de todo, sintió una opresión en el pecho. Sabía que ella los amaba, pero lo que hacía iba más allá del amor. El amor, para él, siempre había sido sinónimo de responsabilidad, de presencia.
Y ella había roto eso en el momento en que decidió borrar a sus hijos de su propia narrativa. Entonces decidió hablar con sus hijos. Con calma, les explicó lo que había recibido, les mostró la caja y les dijo que podían verla si querían. Sus reacciones fueron distintas. La niña, más sensible, quiso verla de inmediato. Tomó las cartas, hojeó el álbum y leyó los textos en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. El niño dudó, se quedó de brazos cruzados y solo finalmente se acercó para echar un vistazo rápido. Ninguno de los dos dijo nada en ese momento. Simplemente guardaron sus cosas y se durmieron. Pero de madrugada, Daniel oyó pasos en el pasillo. Encontró a su hija sentada en las escaleras, abrazada a la caja, llorando en silencio. Se sentó a su lado, la abrazó y la dejó desahogarse. Dijo que extrañaba a su madre, pero que no sabía si podía confiar en ella. Que estaba confundida, enfadada, extrañaba su hogar, todo a la vez. Y él simplemente escuchó, sin interrumpir, con el corazón dolido. Mientras tanto, Elena se hundía cada vez más en su propia ausencia. Se había distanciado para siempre de su amante. Él se negaba a contactarla más, y ella carecía de fuerzas para insistir. Pasaba los días intentando reconstruirse, trabajando lo que podía, viviendo en reclusión, lejos de todo lo que le recordara su antigua vida. Cada rincón de la casa donde vivía sola era un recuerdo que la lastimaba. La ausencia de sus hijos era un agujero que crecía en su interior como un eco constante. Intentó terapia, leyó libros sobre la culpa y buscó algo de espiritualidad que la ayudara a encontrar la redención. Pero ninguna teoría podía explicar el vacío. Porque el perdón que más deseaba no era el de los demás. Era el suyo propio. ¿Y seguía sin poder perdonarse a sí misma? Un mes después del incidente escolar, Daniel llevó a sus hijos a un festival de música local. Quería que reconectaran con la vida, con la alegría. Mientras caminaban entre puestos y escenarios, se cruzaron con una mujer que trabajaba en un puesto de lectura infantil. Era voluntaria, profesora de arte, de sonrisa suave y mirada serena. Se llamaba Laura. La conversación fue breve y cordial. Les ofreció a los niños dibujos y actividades, y al final del día, Daniel le dio las gracias con una sonrisa sincera. Sus encuentros posteriores fueron casuales, en otras ferias, en eventos escolares, en reuniones vecinales. Hasta que un día, durante un taller de lectura, ambos comenzaron a hablar de verdad. Ella era viuda, madre de un niño que asistía a la misma escuela. Había pasado por su propia tormenta, y su forma de hablar sobre la vida siempre fue sencilla, sin grandes expectativas, pero con una amabilidad que Daniel había olvidado que existía. Las conversaciones con Laura se hicieron frecuentes. Primero en los pasillos, luego en los cafés y, gradualmente, en paseos más largos. Los niños se llevaban bien. Jugaban juntos, reían, inventaban juegos e historias. Por primera vez en meses, Daniel sintió que algo dentro de él se reorganizaba. Todavía no era amor. Era paz. Y después de tanto tiempo viviendo con dolor, darse cuenta de que la paz podía existir fue casi un milagro. Laura no forzó nada. Escuchó, respetó su tiempo y nunca intentó reemplazar nada. Simplemente estaba allí, con una presencia real y silenciosa. Un día, durante una conversación en el porche, Daniel le confesó que aún no estaba seguro de volver a creer en el amor. Ella sonrió y le dijo que no necesitaba creer, solo sentir. Que el amor no era algo prometido, sino algo construido. Guardó silencio y, por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de quedarse. Elena, por su parte, seguía buscando maneras de reconectar. Enviaba cartas y regalos sencillos, siempre con cuidado de no interrumpir. Un día, Daniel decidió responder. Escribió un correo electrónico directo y respetuoso, diciendo que los niños estaban bien, que aún sufrían, pero que estaba dispuesto a permitir una reunión, siempre que fuera durante su tiempo. Fijó una fecha, en un lugar neutral, y dejó que los niños decidieran si querían asistir. Ambos aceptaron, con expresiones tensas pero sin resistencia. Elena recibió la noticia con una mezcla de alegría y temor. Pasó días preparando lo que diría, ensayando cómo presentarse, cómo enfrentarse a sus propios hijos después de tanto tiempo. El día de la reunión, se vistió con sencillez,
pero con un cuidado que no había mostrado en mucho tiempo. Cuando los vio llegar, se le aceleró el corazón. Los niños eran mayores, más maduros. Tenían una fuerza en la mirada que no recordaba haber visto antes. La conversación empezó tensa. Los niños guardaban distancia, con la mirada cautelosa. Ella intentó hablar, pero se le enredaron las palabras. Se disculpó. Él dijo que sabía que había hecho algo imperdonable. Entendía si ya no querían verla. Pero no podía seguir sin intentarlo. Su hija lloró, pero se acercó. Él le tocó la mano, todavía asustado, y dijo que la extrañaba, pero que tenía miedo. El niño fue más duro. Dijo que seguía enojado, que no entendía cómo podía hacer eso, pero que tal vez, con el tiempo, podría perdonarla. Elena lloró en silencio. El reencuentro fue breve, contenido, pero real. Y en él, había algo poderoso. No una reconciliación completa, sino un rayo de luz. Daniel observaba desde lejos. Lo veía todo sin intervenir. Cuando sus hijos regresaron, les preguntó cómo se sentían, y ambos dijeron estar confundidos pero aliviados. Que, de alguna manera, necesitaban esto. Los abrazó fuerte y sintió que, tal vez, el tiempo comenzaba a obrar. No a olvidar, sino a transformar. Esa misma noche, al llegar a casa, Daniel preparó una cena sencilla y llamó a Laura. Le dijo que quería verla. Cuando llegó, los niños estaban viendo una película, y la llevó al jardín. Le contó sobre la reunión, sobre los sentimientos encontrados, sobre los recuerdos que aún le dolían. Laura escuchó en silencio. Y luego, sin decir nada, simplemente lo abrazó. Un abrazo sin prisa, sin intenciones. Un abrazo que decía, estoy aquí. Y por primera vez desde que todo empezó, Daniel sintió que ese abrazo no era el final. Era un nuevo comienzo. Los días que siguieron a ese reencuentro se llenaron de silencios más serenos y gestos más contenidos. No hubo perdón completo, ni vínculos restablecidos, pero sí un camino, aunque inestable, que emergía entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro menos hostil. Daniel observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo e inquietud. Sabía que, en el fondo, aún enfrentaban un profundo conflicto. No era solo la añoranza de su madre lo que los consumía, sino la incomodidad de no saber qué hacer con todo lo que sentían. Sentimientos contradictorios como la ira, la compasión, la tristeza y la añoranza coexistían en ellos como si fueran tormentas simultáneas en el mismo cielo. Daniel intentó ayudarlos con escucha y paciencia, pero sabía que había un dolor que ni siquiera el amor de un padre podía sanar por sí solo. Y esto lo torturaba más que cualquier recuerdo. Se encontró, una vez más, impotente ante un sufrimiento que no había causado, pero que le sobrevenía para ser abrazado. El vínculo con Laura se fortalecía cada día, pero no había prisa entre ellos. Ambos conocían el valor del tiempo y entendían que ciertas heridas, si se tocan con ansiedad, se reabren. Laura respetaba el espacio de los hijos de Daniel, no intentaba ocupar lugares que no eran los suyos, simplemente ofreciéndoles presencia, escucha y cariño en pequeños gestos. Los almuerzos dominicales empezaron a incluir a su hijo, y poco a poco, los cuatro parecieron formar una nueva estructura familiar, aún en construcción, pero llena de cariño. Daniel nunca le ocultó su historia a Laura, le habló abiertamente de lo que había vivido, de lo que había perdido, de lo que le quedaba. Y Laura, en lugar de distanciarse de su dolor, se acercó a él con una empatía poco común. Ella también sabía lo que era perder un amor, lo que era empezar de nuevo con un corazón remendado. Por eso, nunca prometió frivolidad. Ofreció verdad. Y la verdad, en ese momento de la vida de Daniel, era lo más valioso. Elena, por otro lado, estaba inmersa en un proceso interno sin vuelta atrás. Había superado la etapa de la negación, del intento desesperado de arreglar las cosas urgentemente. Ahora, lidiaba con las crudas consecuencias de lo que había causado. Comprendió que las cartas, los regalos, las reuniones cuidadosamente organizadas no borraban el pasado. Que no había garantía de recuperarla. Cada gesto suyo era recibido con cortesía, pero sin entusiasmo. Sus hijos respondían, pero sin un brillo en los ojos. Daniel permitía el contacto, pero nunca iba más allá de lo necesario.
Era como si estuviera presente en una realidad paralela, donde todo lo que hacía estaba filtrado por la distancia emocional. Aún amaba a sus hijos, pero entendía que el amor solo no era suficiente. La confianza necesitaba construirse. Y la confianza, como ahora sabía, era el tipo de estructura que, una vez demolida, no podía reconstruirse de la noche a la mañana. Tiempo después, Elena recibió una invitación para participar en un círculo de madres en la escuela, un evento centrado en temas como la reconciliación familiar, la escucha activa y la reconstrucción de vínculos. Dudó. Sabía que se encontraría con juicios y miradas de desaprobación. Pero decidió ir. No para redimirse, sino porque sentía la necesidad de escuchar otros dolores. En el círculo, escuchó a madres hablar de distancias que no eligieron, a otras de errores que intentaron reparar, a algunas de perdón que nunca llegó. Por primera vez en mucho tiempo, Elena habló sin intentar justificarse. Dijo que había traicionado la confianza de sus hijos, que había abandonado su esencia, que se había mentido a sí misma. Y que ahora, todo lo que hacía era intentar ser alguien a quien pudieran mirar sin dolor. Muchas de las mujeres presentes la miraron en silencio. Algunas le ofrecieron palabras de apoyo. Otras simplemente escucharon con respeto. Pero en ese momento, Elena comprendió que el verdadero arrepentimiento no era un discurso, era una forma de ser. Y ahora vivía en constante arrepentimiento. Daniel se enteró del suceso más tarde. Alguien comentó, le mostró una foto, dijo que ella habló con valentía y humildad. No reaccionó emocionalmente. Simplemente asimiló la información y continuó con su rutina. En su interior, algo se agitó. No por ella, sino por sus hijos. Empezó a preguntarse si no sería hora de abrir una brecha más amplia para que ellos, si querían, pudieran establecer una nueva relación con su madre. Les habló con calma. Les explicó que cada uno tenía su tiempo, su derecho a sentir. Que nadie estaba obligado a perdonar, pero que tampoco se debía guardar rencor eterno. Que a veces, liberarse de parte de la carga también era un acto de amor propio. Ambos escucharon. La chica, más dispuesta, dijo que quería almorzar con su madre. El chico seguía reticente, pero dijo que lo pensaría. Daniel la respetaba. Y programó el almuerzo. En un restaurante discreto y neutral, sin presiones. La reunión fue tensa, pero no hostil. Elena estaba visiblemente nerviosa. La niña habló del colegio, de sus amigos y le preguntó a su madre por el trabajo. Elena respondió con amabilidad, sin exagerar. El niño mantuvo la mirada baja y los brazos cruzados. Pero al final de la comida, aceptó el postre que ella le pidió. Y eso, en ese contexto, fue un gesto enorme. Después de comer, Daniel los llevó a casa y, mientras conducía, escuchó sus comentarios sueltos sobre la reunión. Notó que había menos dureza. Quizás no perdón, sino un cansancio de ira. Y eso era señal de progreso. Lo conmovió. No con un deseo de enmendar el daño, sino con la sensación de que, por fin, estaba guiando a sus hijos para que salieran de un dolor sofocante. La semana siguiente, Laura invitó a Daniel a pasar el fin de semana con los niños en una casa de campo que había heredado de sus abuelos. Era un lugar sencillo, pero rodeado de vegetación, con un pequeño lago y noches silenciosas. Él aceptó. Y los días allí eran como una pausa en el tiempo. Los niños corrían por el bosque, jugaban a las cartas e improvisaban pesca. Por la noche, hacían una fogata, contaban historias y compartían silencio sin incomodarlos. Daniel y Laura compartían una mirada que prescindía de las palabras. Era una paz serena, pero tan intensa que hacía que todo pareciera nuevo. Una de esas noches, después de que todos se hubieran acostado, Laura le dijo a Daniel que no sabía cómo evolucionaría su relación, pero que estaba agradecida de estar allí, con él y los niños. Él respondió que él tampoco conocía el futuro, pero que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de intentarlo. Mientras tanto, Elena escribía. Empezó a registrar en sus diarios todo lo que experimentaba, pensaba y sentía. Era una forma de no volverse loca. Decidió plasmar su dolor en palabras, no para exponerse, sino para comprenderse. Un día, le envió a Daniel una larga carta. No le pidió nada.
simplemente le contó cómo veía las cosas ahora. Dijo que si pudiera retroceder en el tiempo, se habría dicho la verdad mucho antes de engañarla. Que comprendía que su mayor pérdida no fue su matrimonio, sino la versión de sí misma que existía cuando aún podía estar orgullosa de lo que había construido. Y que, incluso sin querer, había condenado a sus hijos a una cicatriz emocional que quizá nunca desapareciera. Al final de la carta, solo le pidió que cuidara de los niños como siempre lo había hecho, porque si había alguien en el mundo en quien confiaba, era en él. Daniel la leyó con lágrimas en los ojos, pero sin ira. Solo con un dolor sereno. Y respondió, días después, con un breve correo electrónico, diciendo que había hecho lo correcto al reconocer lo que había hecho. Y que tal vez en el futuro sus hijos la verían con menos dolor y más humanidad. Pasó el tiempo. Elena continuó su camino de reconstrucción interior. Daniel, poco a poco, permitió que sus hijos pasaran más tiempo con ella, en sus propios términos. Laura se integró a esta nueva realidad, con respeto y ligereza. Y lo que antes era un campo de ruinas emocionales, ahora se organizaba en un nuevo paisaje, con rastros del pasado, pero con posibilidades reales de futuro. La historia no terminó ahí, pero el peso de las decisiones comenzó a digerirse. Cada personaje, a su manera, enfrentó los fantasmas de lo vivido, y ninguno estaba libre de cicatrices. Pero quizás la sanación fue precisamente eso, seguir adelante, incluso cuando el dolor aún palpita, porque hay algo más fuerte que llama hacia adelante. Y el dilema moral permaneció vivo, no como una pregunta, sino como un recuerdo. Porque en la vida, ciertos errores no se pueden deshacer, pero siempre conllevan lecciones transformadoras. Y eso era lo que quedaba ahora, el desafío de seguir viviendo, incluso sabiendo lo que se perdió. A medida que el verano empezaba a dar señales de su llegada, el aire parecía más ligero por las mañanas y las sonrisas de los niños se asomaban con más naturalidad, como si el tiempo hubiera obrado silenciosamente reparaciones invisibles. Daniel, ahora más asentado en su reconstrucción emocional, se sentía invadido por una extraña sensación de alivio y nostalgia cada vez que veía a sus hijos dormir plácidamente. Los recuerdos aún persistían, resonando, sobre todo en las noches en que la casa silenciosa le traía de vuelta el peso de la ausencia y la transformación, pero ya no dolían como antes. El sufrimiento había dado paso a una madurez emocional que desconocía. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgulloso de sí mismo. Laura, quien se mantuvo como una presencia constante, se estaba convirtiendo en un pilar emocional no solo para Daniel, sino también para sus hijos. Era impresionante cómo sabía ocupar el espacio sin robar protagonismo. Tenía un sentido delicado de hasta dónde podía llegar, cuándo callar y cuándo actuar. Un sábado por la tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero de Laura con su hijo, Daniel y ella estuvieron solos unos minutos en la cocina, preparando una merienda. Fue en ese momento que Laura lo miró con una leve sonrisa y le preguntó si alguna vez había pensado en empezar de cero. A Daniel le extrañó la pregunta y respondió que sentía que ya estaba empezando de cero. Pero ella negó con la cabeza con ternura y dijo que a veces nos acostumbramos a reconstruir y olvidamos que, después de reconstruirlo todo, necesitamos abrir la puerta para que entre la vida. Las palabras resonaron en su mente durante días. Mientras tanto, Elena también experimentaba una transformación invisible para los demás, pero que consumía cada gramo de su energía emocional. Había aceptado un trabajo temporal como asistente en una biblioteca comunitaria. Rodeada de libros y silencio, allí encontró consuelo. Pasaba los días organizando estanterías, sugiriendo lecturas para adolescentes desinteresados y escribiendo en su viejo cuaderno, el mismo donde, meses antes, había empezado a registrar todo lo que sentía. Un día, al final de su turno, encontró a una madre y a su hija hablando de un libro sobre la reconciliación entre padres e hijos. Observó ese momento como si fuera una escena de película. Y en ese instante, tuvo la idea de transformar sus propios escritos en algo más grande. No para justificarse, sino para ofrecer a los demás una perspectiva verdadera de lo que sucede cuando el ego vence al amor. Daniel se enteró de esta decisión semanas después, cuando Elena le envió, sin previo aviso, un borrador impreso de lo que sería el primer capítulo de un libro. Adjunto una carta: no quiero que se publique si tú o los niños no lo quieren. Pero necesito intentar hacer algo bueno con el dolor que he causado. Daniel leyó el texto en silencio, a altas horas de la noche, sentado a la mesa de la cocina.
Las palabras eran duras, honestas, sin ocultar defectos ni suavizar verdades. Era un relato crudo pero humano. No respondió de inmediato. Tardó unos días en digerirlo. Cuando finalmente habló con ella, fue por teléfono. Dijo que no sabía si el libro era una buena idea, que temía reabrir heridas que apenas empezaban a sanar, pero que también reconocía la valentía de exponerse de esa manera. Elena aceptó su postura sin dramatismo. Dijo que solo necesitaba escucharlo de su boca. Los niños, a su vez, también se encontraban en diferentes etapas de este proceso de reconstrucción. La hija, cada vez más unida a su madre, empezó a pasar algunos fines de semana con ella. Todavía había dolor, sí, pero también un claro deseo de reconstruir alguna posible relación. El hijo, sin embargo, mantenía las distancias. Era educado, respetuoso, pero emocionalmente cerrado. Daniel intentó hablar con él varias veces, sugiriendo terapia y actividades grupales, pero el chico se negó. Hasta que un día, de camino a casa, pronunció una frase que Daniel no esperaba: no puedo perdonar a alguien que decidió olvidar mi existencia. Todavía no. Daniel no intentó consolarlo ni corregirlo. Simplemente le puso la mano en el hombro y le dijo que tenía todo el derecho a sentirse así. Era este tipo de escucha lo que había aprendido a cultivar. Sus encuentros con Laura se hicieron más frecuentes, y una tarde lluviosa, mientras veían a sus hijos jugar al dominó en el suelo de la sala, Daniel le rozó la mano y le preguntó si quería construir algo más juntos. Laura sonrió con la mirada, como si hubiera esperado la pregunta pero supiera esperar el momento oportuno. Respondió que sí. Y en ese instante, sin promesas exageradas ni declaraciones teatrales, sellaron el comienzo de algo real. Decidieron viajar juntos con los niños para las siguientes vacaciones. Nada demasiado elaborado, solo unos días en una ciudad tranquila, donde pudieran disfrutar sin presiones, lejos de miradas indiscretas y del peso de historias sin resolver. Al enterarse de esto, Elena sintió una conmoción inesperada. No eran celos, ni el deseo de volver, era la certeza definitiva de que Daniel había seguido adelante. No con amargura ni indiferencia, sino con plenitud. Y esto, para ella, fue como una sentencia de silencio. Lloró sola en su cama esa noche. Consideró llamar, escribir, decir algo. Pero, por primera vez, decidió no hacer nada. Aceptó. Y la aceptación, en ese punto de su camino, fue su mayor logro. Siguió escribiendo. El libro ganó nuevos capítulos, basados no solo en su historia, sino en las historias que escuchó de otras mujeres, otras madres, otras pérdidas. Estaba empezando a convertirse en algo más grande. Recibió una oferta para presentar parte del proyecto en un pequeño encuentro literario local. Daniel, al ser invitado, decidió ir. No se lo dijo a sus hijos. Quería observar en silencio. Se sentó al fondo de la sala, discretamente. Y vio, para su sorpresa, a una mujer que ya no era la misma. Elena subió al escenario con voz temblorosa pero segura. Leyó fragmentos del libro con pausas cuidadosas. Habló de decisiones precipitadas, de heridas que no vemos al instante pero que sangran durante años. Dijo que su mayor error fue traicionarse a sí misma primero, creyendo que era posible borrar partes de su propia vida sin consecuencias. Y que, hoy, su misión era advertir a los demás a tiempo. Al final de la lectura, se hizo el silencio. Un silencio que no juzgaba, sino que respetaba. Daniel sintió que algo se disolvía en su interior. Aún no era perdón. Pero era alivio. En el viaje con Laura y sus hijos, todo transcurrió sorprendentemente bien. Montaron en bicicleta, cocinaron juntos y contaron cuentos antes de dormir. No se habló del pasado. Solo momentos del presente. Una de esas noches, mientras los observaba a los tres durmiendo en el sofá, Daniel se levantó, salió al balcón, contempló el cielo despejado y respiró hondo. Por primera vez, sintió que lo peor había pasado. Que el caos, aunque no olvidado, ya no controlaba sus pasos. Por fin era libre. El dilema moral que había atormentado su vida en los últimos meses permanecía en su memoria. Pero ahora, ya no luchaba con él. Había aceptado que no tenía todas las respuestas.
que ciertas preguntas existían no para ser resueltas, sino para recordarnos lo que somos capaces de perder cuando dejamos de mirar a quienes caminan a nuestro lado. Y esa traición, más que un acto aislado, es un reflejo de cuánto podemos descuidar lo más preciado, la confianza de quienes nos aman. Daniel sabía que el viaje aún tendría sus altibajos. Que su relación con Elena, por muy civilizada que se volviera, nunca volvería a ser como antes. Que sus hijos tardarían en sanar. Y que él mismo llevaría por mucho tiempo el recuerdo de un dolor que lo transformó. Pero ahora, con Laura a su lado, con sus hijos fortaleciéndose y con una historia que ya no lo definía, estaba listo para lo que le deparara el futuro. El pasado, por fin, había cobrado sentido. Y el futuro, por primera vez, parecía posible. El tiempo, con su silencio persistente y su ritmo inevitable, seguía cumpliendo su función, reorganizando piezas, reorganizando sentimientos, colocando a las personas en el lugar que les correspondía, no el de la comodidad, sino el de la verdad. Habían pasado meses desde el viaje, desde el reencuentro silencioso entre almas que una vez vivieron juntas y ahora existían en realidades paralelas, separadas por decisiones irreversibles. Elena continuó su vida con discreta disciplina. El libro, que había comenzado como una catarsis íntima, fue buscado por pequeñas editoriales independientes y con el tiempo le valió un espacio en círculos de lectura, conferencias e incluso una invitación para aparecer en un programa de entrevistas regional. No era la fama lo que buscaba, ni sería lo que le traería paz. Pero el impacto inesperado de la obra le aseguró que su dolor, incluso irreversible, podía servir de faro para cualquiera que estuviera a punto de cometer los mismos errores. Tras el telón de estos logros, su soledad aún latía. Ya no encontraba espacio para conectar emocionalmente con nadie, pues la comparación con lo que había destruido era inevitable. Intentó 2 veces abrirse a nuevas relaciones, pero en ambas ocasiones se dio cuenta de que buscaba algo que ya no existía. Más que perder a Daniel, había perdido la versión de sí misma capaz de amar de verdad. Y esta ausencia, silenciosa y definitiva, fue su mayor condena. Los niños, a su vez, encontraron sus propios caminos a través de los escombros de su infancia abruptamente alterada. La niña, ya casi adolescente, había encontrado una vía de escape en el arte. Pasaba horas dibujando, pintando, creando pequeños diarios visuales sobre todo lo que sentía. En uno de estos cuadernos, había un dibujo de su madre con las alas rotas, sentada al borde de un camino, mirando al horizonte. Era evidente que la imagen no estaba hecha de ira, sino de dolorosa compasión. El niño, más comedido, comenzó a destacar en los deportes. La disciplina del entrenamiento, la intensa rutina y los objetivos claros le dieron una estructura emocional que aún no había encontrado en las relaciones. Seguía distante con su madre, aunque aceptaba encuentros ocasionales. Pero con cada mirada que le dirigía, era posible percibir que no había odio, solo la sombra de una confianza que nunca se reconstruía. Y Elena, en cada una de estas miradas, reconoció el precio de la decisión que tomó. Daniel y Laura, ahora oficialmente juntos, decidieron ir un paso más allá. Alquilaron una casa nueva, donde podrían crear un espacio solo suyo. Un hogar que no guardara recuerdos dolorosos, sino que pudiera estar lleno de nuevas experiencias. Los niños recibieron la noticia con calma. Había una aceptación madura de que este nuevo capítulo no era una ruptura con el pasado, sino una reorganización necesaria. Durante la mudanza, Daniel encontró una vieja caja con cartas que nunca le había dado a Elena, escritas durante los primeros días de su separación. Estaban llenas de dolor, ira y confusión. Leyó algunas en silencio y luego las rompió una a una. No por venganza, sino porque ya no tenía sentido guardarlas. Lo que necesitaba decir ya se había dicho, no con palabras, sino con hechos. En su nuevo hogar, las cosas no eran perfectas, pero eran reales. Laura se enfrentó al reto de vivir con un pasado que no era suyo, pero que impactaba constantemente su presente. Tuvo episodios de inseguridad, momentos de duda, miedo a ser solo un parche. Pero Daniel se aseguró de reafirmar, con sus acciones, que ella no era un reemplazo, sino una nueva opción. En una de esas noches en que sus inseguridades se intensificaron, la miró a los ojos y le dijo que si tuviera que pasar por todo de nuevo, solo para llegar a ese momento con ella, lo haría. Laura lloró en silencio.
Y esas lágrimas eran de alivio, de pertenencia, de amor que, incluso después de todo, aún era posible. Una tarde, invitaron a Elena a dar una conferencia en una universidad. El tema era el poder transformador de la vulnerabilidad. Subió al escenario con la misma calma resignada de siempre. Al final de su charla, una joven se le acercó y le preguntó cómo lograba seguir adelante después de perderlo todo. Elena respondió que el secreto no estaba en seguir adelante, sino en aceptar que ciertas pérdidas no se pueden compensar. Dijo que algunos errores no se pueden borrar, pero que si tenemos el coraje de afrontarlos, al menos podemos evitar cometer el mismo error 2 veces. La joven sonrió, le dio las gracias y dijo que sus palabras le habían impedido tomar una decisión que sabía que no podía revertir. Elena le devolvió la sonrisa. Y en ese gesto, por pequeño que fuera, sintió un propósito que dio sentido al dolor que cargaba. Pasaron los años. No muchos, pero lo suficientes para que el dolor dejara de ser una herida abierta y se convirtiera en una cicatriz. Daniel decidió escribir una carta a sus hijos, para que la leyeran solo cuando fueran adultos. No hablaba de traición, culpa ni dolor. Hablaba de decisiones. Decía que amar a alguien es elegir cada día no decepcionarlo. Que el amor no es solo un sentimiento hermoso, sino una profunda responsabilidad. Y que, incluso ante el dolor que experimentaron, esperaba que no crecieran con miedo a amar, sino con el coraje de amar de verdad. La carta estaba guardada en un sobre azul, escondida en un cajón de su oficina. Era una especie de legado silencioso. Laura, después de mucho tiempo, sugirió un viaje al extranjero con sus hijos. Dijo que quería mostrarles el mundo, hacerles ver que, incluso después de todo, aún había belleza. Durante ese viaje, Daniel, mientras cruzaban un antiguo puente de piedra, se detuvo, miró al cielo rojizo y sintió un nudo en la garganta. En ese momento, comprendió que había sobrevivido a su propia ruina. Y que ahora, más que sobrevivir, estaba viviendo. Abrazó a Laura y a los niños, sin decir una palabra. Pero ese gesto fue comprendido por todos. Elena, por su parte, nunca volvió a amar. No porque no quisiera, sino porque sabía que el tipo de amor que había perdido no era común. Se convirtió en una referencia en grupos de apoyo, una voz que hablaba con autoridad sobre las consecuencias de la traición. No se presentó ni como víctima ni como mártir. Simplemente como alguien que vivió para contarlo y advertir. Sus encuentros con sus hijos, aunque poco frecuentes, se volvieron más tranquilos. Su hija, ahora más madura, la miraba con empatía. Su hijo, más reservado, le dijo una vez que entendía que todos cometíamos errores, pero que esperaba que ella supiera lo que él había perdido por ello. Ella respondió que sí lo sabía. Que lo sabía cada día. Daniel, ahora con canas y una serenidad que no tenía antes, estaba sentado en su jardín una mañana, viendo a Laura y a sus hijos reír en la cocina, cuando sintió una paz tan profunda que no pudo contener una lágrima. No era tristeza. Era gratitud. Gratitud por haber resistido, por haber elegido avanzar con dignidad, por no dejar que el dolor lo corrompiera. Por haber transformado un abismo en camino. Por haber sido lo suficientemente fuerte para enseñar a sus hijos que, por mucho que caigas, siempre hay una manera de levantarte, siempre que estés dispuesto a hacerlo con verdad. Si ya has escuchado esta historia, comparte tu opinión sobre este viaje en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre cada personaje, el desenlace, las decisiones que tomaste y las consecuencias que sufriste. Suscríbete al canal, tu participación es lo que da vida a estas historias. Y que esta historia sirva de profunda reflexión. La traición no es solo un defecto de carácter, es una herida que se extiende por generaciones, que rompe lo invisible, que destruye el fundamento más puro de cualquier relación, la confianza. El amor exige verdad, presencia y responsabilidad. Cuando estos fragmentos se rompen, lo que queda no es silencio, sino vacío. Y no siempre es posible reconstruir lo que se ha hecho añicos. Este canal no apoya, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de engaño. Aquí mostramos con veracidad y profundidad el impacto de las malas decisiones y el verdadero impacto que tienen en la vida de las personas. Hasta la próxima historia.